las Naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Vamos a estar hablando de principios de autoridad ministerial. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Hemos colocado unas lámparas de teléfono acá y vamos a estar grabando y vamos a creer que va a salir bien, porque queremos que esto no se quede aquí con nosotros nada más, sino que se extienda y vaya a otras personas. Son muchas las personas que alcanzamos en el mundo a través de estas enseñanzas y yo sé que esto va a edificar a la iglesia del Señor en muchas partes. Así que vamos a estar con un espíritu de reverencia, un espíritu enseñable, abiertos, tratando de que nuestro entendimiento sea aclarado por la verdad de la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que nosotros tal vez hacemos pensando y creyendo que están bien. Hay muchas cosas que nosotros estamos practicando con la firme convicción de que eso está bien. Pero vamos a analizar por la palabra de Dios, por las Escrituras, si es cierto que lo que estamos haciendo, lo que estamos practicando, lo que creemos está bien o no. Amén. Y en cuanto a la autoridad ministerial, hay mucho que nosotros debemos aprender. Porque hay un mal concepto que se ha formado en el ministerio acerca de lo que es la autoridad, de lo que es la sumisión, lo que es la sujeción. Hay mucha desinformación precisamente porque falta este tipo de enseñanzas en la iglesia e incluso entre los pastores. Y una de las cosas que Dios quiere es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Yo cito mucho ese texto en la carta que él escribe a Timoteo 2:15, donde le dice, procura con diligencia. Yo cuando hice un estudio acerca de este pasaje, entendí muchas cosas y quisiera compartirlas. Pero cuando dice que procuremos, no es algo que Dios va a hacer por nosotros. Cuando dice que procuremos, es algo que nos compete a nosotros. Somos los que tenemos que ejercer responsablemente la diligencia, el presentarnos a Dios aprobados. O sea, la diligencia es todo el empeño, todo el esfuerzo, todo lo que está de nuestra parte que debemos hacer para presentarnos a Dios aprobados. Entonces, el problema, como decíamos en la parte anterior del taller, el problema es que nosotros estamos tratando de llevar un ministerio sin prepararnos, sin tener un conocimiento claro de lo que es el fundamento. Y estamos levantando la iglesia en un fundamento extraño, que no es el que Dios quiere que se establezca. Y ya hemos explicado y no lo vamos a repetir otra vez acá. Pero lo que Dios quiere que se establezca es el conocimiento de Dios y el conocimiento de Cristo. Amén. No el conocimiento de los hombres. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la vida de Cristo nuestro ejemplo perfecto. Y explico. El ejemplo perfecto que nos da Cristo no es para que nosotros sencillamente lo sepamos, sino ¿para qué? Para que lo imitemos. Como decíamos anteriormente en la parte del taller que ya vimos, Pablo escribió, sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Estamos llamados no solamente a imitar a Cristo, estamos llamados a imitar a Dios nuestro Padre. Y yo puedo decirles aquí con propiedad que tenemos toda la capacidad necesaria para imitar a Dios. Porque Él ha puesto en nosotros sus genes espirituales. Amén. La Biblia dice, allá en la primera, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 11 y 12,
A ver quién se sabe ese texto. ¿A lo suyo? ¿Y los suyos? Más a los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí hay algo que quiero explicar brevemente. Hay una cosa muy diferente entre ser adoptados por Dios a ser engendrados por Dios. Amén. Aunque el hijo adoptado, según la Biblia en la antigüedad, tenía los mismos derechos y privilegios que el que nacía como descendencia, pues, directa de un padre. Ahora, la gran diferencia que hay entre uno y el otro es, como dijo el hermano allí, el ADN. En nosotros está la información genética de Dios. Gloria a Dios. Somos hijos porque Dios nos engendró. Y eso no es cualquier cosa. Por eso es que Pablo, cuando escribe en la segunda carta, en el capítulo 5, dice que somos una nueva creación. Aleluya. Somos alguien que nunca antes había existido. Somos hijos, hermanos. Eso no es cualquier cosa. Y nada más y nada menos que hijos del soberano de toda la creación. Ahora, ¿cómo sabemos que el ADN de Dios está en nosotros? Porque es que nosotros somos engendrados por Él. Y si Él nos engendró y Dios es espíritu, estamos hablando de que nosotros también somos espíritu engendrados por Dios, con la misma información genética de Dios. Y por eso es que, según lo que ya hemos visto, nosotros podemos identificar a los verdaderos de entre los falsos. El verdadero va a demostrar en su vida la genética de Dios. Y esa genética, como decía el apóstol Felipe hace unos momentos, esa genética es precisamente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. El fruto del Espíritu Santo en nosotros. Una persona que no tenga el fruto del Espíritu Santo en su vida no ha nacido de Dios. No ha sido engendrado por Dios. No es un hijo de Dios. A lo mejor usted lo ve haciendo milagros y haciendo sanidades y todo eso, pero el Señor no los conoce porque no son de Él. Amén. Ahora en Juan, en el capítulo 12, versos 48 al 50, voy a leerlo. Yo sé que ahorita sin luz, pues para ustedes es difícil seguir los textos, pero voy a leerlo hasta que tengamos energía en la batería de la lacto. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, escuche bien por favor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Allá vamos. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué cosa es vida eterna aquí? Su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Que hable su palabra. Algo en lo que estamos fallando hoy en día, y cuando digo estamos, estoy generalizando en la iglesia del Señor en todas partes del mundo, porque una de las cosas de las cuales estamos nosotros adoleciendo en este tiempo es la falta de la palabra de Dios. Se habla de cuánta cosa usted se puede imaginar desde los púlpitos, pero de lo que menos se habla es de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y una de las cosas que Jesús quiere que sepamos es que de allí depende la vida eterna. Aleluya.
de hablar la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando así. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando yo utilizo estos tres versículos, de este pasaje del capítulo 12 de San Juan, lo hago para que nosotros veamos en Jesús la sujeción, la dependencia de aquel que le envió. Y yo pregunto, el Señor Jesucristo aquí nos está a nosotros mostrando su sujeción, su dependencia de aquel que lo envió. Y una de las preguntas que nosotros debemos hacernos es, ¿soy yo uno a quien Dios ha enviado? A ver, ¿cuántos aquí son ministros? Todos. Estamos aquí porque Dios nos llamó al ministerio y nos ha dado una comisión. El Señor nos mandó a todos y cada uno de nosotros a cumplir un propósito ministerial. Tenemos la necesidad de sujetarnos y de depender de Dios para todo lo que tenemos que hacer. No es que, como he visto con algunos profetas por allí, que ellos dicen una palabra y le dicen a Dios que Él está obligado a ejecutar esa palabra porque yo soy profeta y yo dije, y tú tienes que cumplirla. En otras palabras, no es Dios el que manda, son ellos los que mandan. Como yo lo dije, porque yo soy profeta, Dios tiene que cumplirlo. Mentira del diablo. Dios no está obligado a cumplir ninguna palabra profética de ningún hombre porque Él lo haya decretado, porque Él lo haya dicho. Si Dios no te dijo que lo hablaras, si Dios no fue quien te envió para hablar de estas cosas, Dios no está obligado a cumplir lo que tú estás diciendo. Entonces, Jesús nos da a nosotros aquí un ejemplo de sujeción, de sumisión, de dependencia. Y todos nosotros, como ministros, una de las cosas que necesitamos urgentemente restaurar en nuestras vidas es esa sujeción, esa dependencia de Dios. Creemos que somos autosuficientes para hacer las cosas del ministerio, las obras de Dios. Pero mi hermano, lo que a mí me enseña la palabra, y lo puede usted leer, si quiere lo anota, allá en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versos 20 y 21, es que nosotros debemos sujetarnos a Dios para que entonces Dios pueda hacer en nosotros o hacer a través de nosotros lo que le es agradable y perfecto. No podemos hacer nada por nosotros mismos, pero Dios tampoco lo puede hacer sin nosotros. En otras palabras, necesitamos entender que nosotros y Dios somos una sola cosa. Mire, allá en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús está hablando de la vid, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. ¿Pero qué dice? Más adelante usted va a encontrar que Jesús dice, porque separados de mí, nada. Y ese nada, yo no sé a usted hasta dónde lo lleva a pensar, pero nada es nada. Nada es nada. Definitivamente, nada podéis hacer. En otras palabras, entiéndase mi hermano que el secreto de una vida exitosa en el ministerio, en la dependencia completa y total de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos en Él y Él en nosotros, si no es Él quien nos alimenta y nos sustenta, entonces no hay nada. Voy a comenzar entonces a explicar un poquito sobre esto de la sujeción, diciéndoles lo siguiente. Hay un error gravísimo en muchos ministros cuando usan este término de sujeción que aparece en la Biblia.
Mira, la Biblia dice que te sujetes a mí. He escuchado a tantos apóstoles, a pastores, a todo tipo de ministros, decirle a la gente, yo soy aquí la autoridad y te tienes que sujetar a mí. Tienes que hacer lo que yo te mando. Pero vamos a analizar si en verdad esto es lo que quiere decir la palabra sujeción. Porque que yo sepa, sujeción tiene que ver con sujetar. ¿Qué significa sujetar? ¿Obedecer como un esclavo a las órdenes de un amo? Imagínense usted, ¿alguna vez alguno de ustedes fue un borrachito? Yo fui un borrachito alguna vez. No lo niego. Amén. ¿Alguna vez a usted le tocó con una de esas rascas agarrarse de las barandas, de las cercas, de los postes para no caerse y poder llegar hasta la casa? ¿Ah? Eso es sujeción. Lo que el Señor está diciendo aquí es que nos sujetemos a los que tienen mayor autoridad, mayor capacidad, para que ellos nos ayuden a seguir adelante firmes. No es que ellos son los que nos van a ordenar todo lo que tenemos que hacer porque son los amos, los caciques. No es a eso a lo que se refiere, es un error. Jesucristo se sujetó a Dios. Lo que Jesucristo nos está enseñando a nosotros es que no hizo las cosas por sí mismo, sino que todo lo que hizo, lo hizo como sujeto a Dios, dependiendo de Dios, de que Dios le dirigiera en todo lo que tenía que hacer. Miren, una de las cosas lindas que el Señor Jesucristo nos enseña en su vida, y lo podemos ver en la palabra, es como Él cada día, de madrugada, a la hora que fuera, Él se iba aparte a buscar la presencia del Padre. Algunas personas dicen, no es que Jesús hacía todas las cosas porque es que Él era Dios. Si Él era Dios, ¿para qué necesitaba Jesucristo ir a cada momento en lugares apartados a buscar el rostro de Dios, el Padre? Recuerden que Él se hizo hombre. Él se vació. Él se despojó, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 5 en adelante. Él se vació. ¿De qué cosa se vació? Se vació de sus atributos. Así que, hermanos, continuamos entonces. El Señor Jesucristo nos enseña con su vida que Él dependió de Dios por una sencilla razón. Él se hizo hombre, semejante a los hombres. Se vació de su condición de Dios. Él se vació de su gloria. Él se vació de sus atributos como Dios. Cuando Jesús se hizo hombre, Él no actuó como Dios porque Él necesitó comer, necesitó dormir, descansar. Necesitó preguntarle a Dios porque había muchas cosas que Él no sabía. Había muchas cosas que Jesús no podía, necesitó de Dios. Miren, ¿por qué creen ustedes, como leemos en Lucas 4, versos 18 y 19, después de salir de la prueba en el desierto, cuando Satanás le llegó allí para tentarlo y todo eso, 40 días y 40 noches, ¿por qué creen que Jesús, cuando salió y salió victorioso de esa prueba, de ese tiempo, fue llevado por el Señor al templo? Y cuando estaba en el templo le dieron el rollo del profeta Isaías y él halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. Gloria a Dios. Por cuanto me ha ungido Dios para predicar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué creen que Él necesitó ser ungido por Dios para poder hacer las obras de Dios? Porque era un hombre igual a nosotros, semejante a nosotros, sin los atributos de Dios.
sin la condición de Dios. Él no dejó de ser Dios nunca, pero nunca se valió de la condición de Dios para hacer nada de lo que hizo como hombre. Todo lo que Jesús hizo en este mundo lo hizo como hombre, ungido por Dios, como estamos ungidos nosotros. Amén. Hay una cosa tremenda aquí para que usted aplauda al Señor y glorifique su nombre. Nosotros tenemos algo que Jesús no tuvo como hombre. Aleluya. Tenemos la unción que Él tuvo, sí. Él fue ungido. Amén. Nosotros también. ¿O cuántos no están ungidos todavía para ungirlo de una vez? Estamos ungidos también con la misma unción con que Dios ungió a Jesús. Amén. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Sí. La tenemos. Eso nos capacita para hacer muchas cosas. Pero hay algo que nosotros tenemos que Jesús no tuvo. La gloria de Dios. ¿Cómo que nosotros tenemos algo que Jesús no tuvo? Es que Él se vació de la gloria. Él se vació de los atributos de Dios para hacerse semejante a los hombres. Y Él hizo todas las cosas que hizo porque Dios le ungió para hacer las obras de Dios. Amén. Hermano Mario, usted ahora como que se volvió loco. ¿Por qué creen que a Jesús lo vemos en el capítulo 17 orando y diciéndole: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese? Te he glorificado delante de los hombres. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve pasado, que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Él está diciendo glorifícame con aquella gloria que tuve? Porque ya no la tenía. Él se había vaciado de ella. Pero ¿qué dice más adelante? La gloria que me diste, ya una vez glorificado otra vez por Dios, con la gloria de Dios, una vez tenida otra vez la gloria de Dios, como Dios. Él dice: Padre, ahora yo le voy a dar esa gloria a mis hermanos, a mis hijos. La gloria que me diste, yo les he dado. Entonces, nosotros tenemos ahora la unción, pero tenemos la gloria de Dios. Por eso es que Ageo, como decíamos en la parte anterior del taller, Ageo dice que la gloria postrera de esta casa, y esa casa somos nosotros, aleluya, esa casa somos nosotros, la iglesia del Señor. La gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. Amén. Usted lo vio allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en capítulo 4, cuando Ananías y Zafira, capítulo 4 es, ¿verdad? O 5, capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, por la mentira, por entrar ante la presencia de Dios en un hombre, cayeron fulminados. Sí, Señor. Pero esos hombres estaban en concordancia con Dios. Entonces, mis hermanos, qué importante es entender esto. Jesús dijo allá en el capítulo 14 del mismo Evangelio de San Juan, en el versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y porque Él dice, y aún mayores. Hay un momentico, hermano. ¿Usted se ha puesto a analizar la vida de Cristo? ¿Usted cree que nosotros podemos hacer cosas mayores que las que hizo Cristo? Le hablaba a los vientos, le hablaba a las tempestades, le hablaba al mar picado, le hablaba a los peces y le obedecían y venían y se metían en las redes de los pescadores. Bendecía a Dios y los peces y los panes se multiplicaban y se alimentaban miles de personas con 3 pececitos y 3 pancitos. Y eso solamente con la unción. Nosotros, dice el Señor, podemos hacer eso por la unción. Podemos hacer eso. Todo lo que Él hizo. El que en mí cree las obras que yo hago, vosotros haréis también.
Pero cuando Él dice, y aún mayores haré, yo dije, Señor, esto sí está difícil. Yo sí veo difícil que nosotros podamos hacer obras mayores que las que hizo Jesús. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos hacer obras mayores que las que hizo Jesús? Es posible porque tenemos algo que Jesús no tuvo como hombre, que es la gloria de Dios. Ahora, ¿usted sabe lo que significa tener la gloria de Dios, hermano? La gloria de Dios, del griego doxa, habla de la majestad, habla del poder, habla de la autoridad. Hermanos, habla de lo que es Cristo actualmente en el trono de gloria. ¿Qué escribió Juan en su primera carta, ya en el capítulo 4 y verso 17? En esto se ha perfeccionado el amor en vosotros, para que tengáis confianza en el día del juicio. Escuche bien, pues, así como Él es, somos nosotros en este mundo. Como Él es, está en tiempo presente. ¿Dónde está Jesús en ese tiempo presente del que habla Juan en su primera carta? Sentado en el trono de gloria, con la gloria que siempre había tenido junto al Padre. Dice que como Él es, somos nosotros en este mundo. Entonces considero que ahora es cuanto nos falta a nosotros, hermanos, madurar y crecer para que realmente ese Jesús de la Biblia sea el Jesús en nuestras vidas. Pero todo depende de algo que Jesús siempre hizo. Siempre estuvo sumiso, siempre estuvo obediente. Si no, siga leyendo los versículos del capítulo 2 de Filipenses. Dice que por cuanto Él aprendió la obediencia, ¿cómo aprendió? ¿Cómo es que dice que tengo? Por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Y eso permitió que Dios lo llevara a una posición de suma autoridad. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Hermano, entiende. Ahora dice que somos nosotros en este mundo, así como Él es. Todavía no entendemos lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, engendrados por Dios, somos en este mundo. Aún no podemos entender hasta dónde Dios nos quiere llevar, hasta dónde las capacidades de Dios están a nuestro alcance. Si medio pudiéramos entender algo más que sea de eso. Pedro caminaba y la gente sacaba a los enfermos, a los cojos, a los mancos, a los enfermos, todos se sanaban con la sombra de Pedro. Ay, que Pedro es diferente que nosotros. No somos iguales a Cristo. No dijo Cristo que haremos cosas mayores que las que Él hizo. Pedro lo vio con la sombra de Pedro. A Jesucristo tenían que tocar el borde de la manta, del vestido. ¿Ah? Y el flujo de sangre desaparecía, se acababa. Él tocaba a la gente, Él les echaba barro en los ojos. Pero ni siquiera tenía que tocarlos, gloria al nombre del Señor. Ah, pero eso era para Pedro nada más. Hermano, eso es para ti. Y es para mí. Es para la iglesia del Señor. Es para nosotros. Pero tenemos que aprender la obediencia. Separados de mí, nada podéis hacer. Todos estos recursos están a nuestro alcance, pero separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces hacemos bien en atender la palabra profética más segura. Esa sí es palabra profética, lo que está escrito allí de parte del Señor. No ese poco de guaraperas que ahora está diciendo por ahí ese montón de profetas
Diz que son profetas. Con todo respeto. Pero hay muchos que creen que son profetas. Miren, hermanos, en el libro de los Hechos, allá mismo en el capítulo 13 y en el capítulo 12 también hay algo sobre eso. Se refiere a Felipe, el evangelista, ¿verdad? Y habla de 4 doncellas que profetizaban. No las llamó profetisas, sino que profetizaban. Pero Agabo sí era llamado profeta. Hay una gran diferencia en ser profeta y profetizar. En la iglesia todos podemos profetizar. Eso no quiere decir que todos tenemos la capacidad de hablar en nombre de Dios. Eso no quiere decir que todos estamos capacitados en la iglesia para predecir el futuro. Profetizar en este caso es predicar la palabra de Dios. Todos podemos predicar por inspiración del Espíritu Santo. Sí, y bendecir a la gente y edificarles. El profeta es otra cosa. Es una naturaleza sobrenatural en una persona que lo capacita para hacer cosas. Por ejemplo, a Agabo lo vemos nosotros por el Espíritu diciéndole a Pablo: amén. El que es dueño de este cinturón, así lo van a atar, lo van a llevar preso. Sí, hermano, eso fue una profecía. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro. Pero hoy en día hay un montón de gente diciendo: así te dice el Señor, o el Señor me dijo que te dijera. Y hermano, no pasa nada. Aquí le escuchamos al apóstol Luis hace unos momentos decir que escuchó a más de 60 profetas profetizando cosas, o sea, prediciendo cosas que no se cumplieron. Y eso lo estamos viendo a cada momento y con mucha gente. El asunto es lo siguiente, en cuanto a la autoridad. El Señor Jesucristo nos enseña entonces en su palabra. Yo no sé si se puede prender otra vez el video. Bien, Gabriel. El Señor nos enseña en su palabra a nosotros que debemos entender lo que significa la autoridad. Vamos a analizar esto y vamos a tener unos pasajes bíblicos que nos expliquen bien el asunto de la autoridad. Lo primero que tenemos que saber es que la palabra de Cristo, escuche bien, la palabra de Cristo es la base de la autoridad. Amén. Si no tenemos la palabra de Cristo, no hay autoridad. Así es. La autoridad vamos a definirla, vamos a comprenderla, porque hay diferentes tipos de autoridades. En este caso estamos hablando de la autoridad del ministro de Dios. Un ministro de Dios que no tiene palabra, que no conoce la palabra, difícilmente puede ejercer autoridad ministerial. Amén. Amén. Miren, vamos a leer en Mateo 28, el versículo 18. Bueno, ya lo tenemos aquí. Ok, pueden ver el recuadrito. ¿Sí logran captar las letras aquí? Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a entender aquí algo antes de seguir. A quien se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿A quién? A Jesús. No a mí. No a mí. Se le dio a Jesús toda potestad. Ahora, Él dice que toda la autoridad, todas las cosas, Él las puso bajo sus pies. Amén. Y lo dio a Él por cabeza a la iglesia. Entendamos esto. Si yo quiero hacer este movimiento y caminar hasta aquí, todo lo que es el cuerpo de Mario Barroso necesita órdenes de la cabeza. Necesita que la cabeza le diga: mueve la pierna izquierda y vete para acá otra vez. Si la cabeza no me da las órdenes, ¿cómo me muevo yo? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar. Mire, hermano, separados de mí,
Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer cosas que la cabeza no nos ordena? Aleluya. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer cosas que la cabeza no nos dirige a hacer? Bueno, mucha gente se está estrellando. Sí, Señor. Mucha gente se está estrellando. Cuando yo digo se está estrellando, es una forma de decir, mucha gente está fracasando, mucha gente está cayendo en el foso, está cayendo en el abismo, está fracasando, porque están haciendo las cosas a su manera. Y hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra, entendemos que la palabra dice, como lo escribe Pablo cuando escribe a los Corintios, que el Señor Jesucristo a nosotros nos ha capacitado para tener su mente. Amén. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Y muchas veces yo he tenido que preguntarme, Señor, ¿será que realmente nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Será que en realidad nosotros estamos pensando como Cristo? Y yo tengo que decirle, Señor, dudo de que esa sea la verdad. Yo dudo de que esto sea una realidad. Yo creo, Señor, que estamos fallando porque no tenemos realmente la mente de Cristo. Estamos fallando en mucho. La palabra potestad, exousia, del griego, habla de fuerza, de capacidad, de competencia, de libertad, maestría, o sea, el dominio para expresar alguna cosa, magistrado, un sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada. Esto es autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. Eso es lo que significa potestad. ¿Le ha sido dado a quién? Al que es la cabeza de la iglesia, a Cristo. Por eso es que nosotros necesitamos urgentemente, como explicamos esta mañana, conocer el fundamento. Necesitamos urgentemente volvernos a la palabra profética más segura, a la que nosotros hacemos bien, atendiendo como debe ser, es la que Dios nos dejó, no lo que están diciendo los profetas por allí hoy en día. Esa no es la palabra profética más segura, es la que está escrita. Amén, amén. Esta es la palabra profética más segura. Aquí está, y tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla. Bien. Mirando entonces más adelante, vamos a encontrar que en Juan capítulo 16, versículo 13, claramente se nos deja ver que la palabra es la que nos permite a nosotros desarrollar un ministerio con autoridad. O sea, lo que nosotros estuvimos mirando hace un momento en las definiciones sobre potestad, vamos a verlo ahora aquí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque por ahí hay un Espíritu que yo no sé si será el Espíritu de verdad o de qué. Yo no sé si será el Espíritu de verdad, porque hay espíritu de mentira también. Hay muchas iglesias, hermanos, que se mueven en un espíritu que yo salgo confundido de allí. Y yo le digo, Señor, esto que está pasando aquí es según el Espíritu de verdad. Bueno, vamos a ver. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga ¿quién? El Espíritu de verdad. Si no tenemos el Espíritu de verdad morando en nosotros, hermanos, va a ser muy difícil que nosotros entonces podamos hacer las cosas y decir las cosas como el Padre quiere que se digan. Primero, dice en el capítulo 2 de 1 Corintios, un pasaje que citamos temprano de esta mañana, versos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El problema que tenemos con mucha gente es que yo no sé o no sabemos si tiene el Espíritu de verdad o si en él lo que opera es un espíritu de mentira. Porque hoy en día, hermanos, pareciera que el espíritu que está actuando en mucha gente dentro de la iglesia fuera un espíritu de mentira. Lo lamento mucho, pero esa es la realidad, hermano. Así es. Duélale a quien le duela. Hay muchas cosas que están pasando en el seno de la iglesia que, hermano, yo dudo mucho que sean por el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad viene a revelar la verdad. Amén. Amén. Viene a revelar lo que oyó de Dios, lo que vio de Dios, como Cristo. Porque todo lo que habló Cristo fue lo que le oyó hablar a su Padre. Lo que vio hacer a su Padre. Y eso fue lo que él habló, y eso fue lo que él vio y imitó también de su Padre. Amén. Y eso es lo que nosotros también debemos conocer. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué pasa? En la iglesia no todos estamos capacitados para conocer la verdad. No todos estamos capacitados para ver la verdad. Por eso necesitamos tutores, necesitamos ayudadores, necesitamos gente que nos ayude. Porque creen que Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin o propósito de equipar, de capacitar, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, lamentablemente, como ya lo hemos dicho repetidamente, si estos que se supone son los que deben capacitarnos, equiparnos, perfeccionarnos, no están preparados, son, si es posible, peor que los hermanitos recién convertidos de una iglesia. ¿Qué pueden enseñarle a la iglesia? ¿En qué pueden capacitar a la iglesia? ¿Cómo pueden perfeccionar a la iglesia? En esto la iglesia ha fallado y mucho. Yo le doy gracias a Dios. Él me dijo, bueno, va a llegar el momento en que te voy a levantar. Y así como a ti, te voy a levantar a muchos. Y yo sé que Dios está levantando a muchos en este tiempo. Y los está colocando al frente de la iglesia para que capaciten realmente a la iglesia. Vamos a ver entonces lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en cuanto a la autoridad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso está en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y útil, pero enteramente, escuche bien, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hermano, sin la palabra, ¿cómo puedes alcanzar esto? Entonces, lo que estamos diciendo es que la base de la autoridad es el conocimiento. Me decía mi hermana temprano, mi hermano, definitivamente, por falta de conocimiento, el pueblo ha sido llevado cautivo. Por falta de conocimiento, el pueblo fue destruido. Esa es la triste realidad, ¿saben? Esa es la triste realidad, la falta de conocimiento. Así que yo sin cesar, sin descansar, estaré diciéndole siempre a la iglesia, hermanos, es necesario conocer a Dios nuestro Padre.
Usted se ha puesto a pensar, vamos a la vida natural. Usted tiene un padre. Su padre es marinero. Y su padre se la pasa todo el tiempo navegando en los barcos. Y los hijos apenas ven la fotografía de vez en cuando o una llamadita por videollamada a través del celular. Cuando tiene tiempo, cada semana, cada quincena, a lo mejor hasta cada mes, se levanta ese niño. Dígame usted, ¿ese niño en realidad está conociendo a su padre? No, mi papá es marinero, anda por los barcos, pero lo conoce. Así como dice mi hermana, de oído me habéis oído. Te había oído. Hermano, no es lo mismo que estar allí con Él, cuando Él nos toma de la mano. Amén, gloria a Dios. Y nos dice, ven por aquí, hijo. Así es. Ven, esto, mira, por acá no te metas. Esto no está bien, porque te puede pasar así, asado. Y tenemos el consejo. ¿Cómo es que dice en los proverbios? El sabio instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué lindo es que nosotros tengamos a un padre siempre allí tomándonos de la mano para decirnos, no debes tomar este camino porque es peligroso, no debes hacer esto, o haz así, o haz de la otra manera, si lo haces de esta forma vas a tener éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero saben, a quien menos nosotros consideramos muchas veces cuando vamos a tomar decisiones es a papi. A quien menos le preguntamos muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones es a papá. Y hermanos, definitivamente, lo único que nos puede hacer a nosotros enteramente preparados para toda buena obra es la instrucción que recibimos de Él. De Él. Amén. Vamos a terminar esta parte en 2 de Pedro 1:21 que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, entendemos entonces que la autoridad tiene su fundamento, su base, es en la palabra de Dios, es la mente de Dios. Él es la cabeza, Él es el que toma las decisiones, hermano. Amén. Bien, gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros debemos juzgar, no podemos juzgar según nuestro propio criterio, porque nosotros vamos a equivocarnos seguramente muchas veces. Bien, no juzgamos por lo que pensamos, sino por lo que la palabra de Dios enseña. Así debería ser. La autoridad es un asunto de interés prioritario, yo diría en la iglesia. Dios siempre ha requerido, demandado del hombre respetar su voluntad. Desde el principio, esta mañana hablamos de Génesis. ¿Y qué es lo que ha llevado a esta catástrofe moral al hombre en nuestro tiempo? La desobediencia, la falta de seguir la voluntad de Dios, el no conocer la voluntad de Dios. Bien, seguimos adelante. Es trágico que algunos hermanos no creen que en la Biblia tenemos autoridad para todo lo que hacemos o debemos hacer. Entonces, qué interesante, qué importante. Amén. ¿Cómo es establecida la autoridad en la Biblia entonces? Allí lo dice, por la Biblia misma. La autoridad es establecida por la misma Biblia. Este estudio implica que la Biblia, o cómo la Biblia establece la autoridad, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en lo terrenal. Vamos entonces a mirar algunas definiciones que son muy importantes e interesantes. Y vamos a ver la diferencia que hay en la autoridad ministerial, la autoridad espiritual, la autoridad delegada, la autoridad de las fuerzas del orden público, etcétera, etcétera. Aunque para eso tenemos un capítulo que no vamos a tocar hoy porque no nos va a dar tiempo. Amén. Aquí dentro de esta parte.
Mire, la definición de autoridad sencillamente es esta: potestad, facultad que en cada pueblo ha establecido su constitución para que le rija o gobierne, ya sea dictando leyes, ya haciéndolas, observándolas, ya administrando justicia. Es poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada, una persona revestida de algún poder, mando o magistratura. Eso lo podemos ver en las fuerzas policiales, militares. Crédito o fe que se da a una persona o cosa en alguna materia. Alguien que es un erudito, que domina algo, y bueno, podemos decir es una eminencia, es una autoridad. En matemática es una autoridad, en el deporte, en lo que sea. Bien, vamos a ver entonces la definición de autoridad espiritual. Crédito o fe que se da a un creyente en cuanto a la unción de Dios sobre su vida, su conocimiento de Dios, de su palabra y de una vida de santidad, respaldando dicha unción. Yo no sé si ustedes habrán visto, habrán conocido el caso de personas en un púlpito. No te acerques al ungido de Dios. Hasta ayer, no me toques. Yo soy el ungido de Dios. No te metas con el ungido de Dios. Eso es peligroso que te metas. No digas nada contra el ungido de Dios. Miren, hermano, hay gente que ha hecho de la unción algo que no es. Así es. Dile a mi guardaespaldas, a ver si tengo algún chance para darte una palomita en mi agenda. Guardaespaldas que están protegiendo al hombre de Dios para que nadie se les acerque. Mire, a mí que me venga a tocar todo el mundo, le doy besos y abrazos. Guardaespaldas, ni que 8 cuartos, bendito sea Cristo. ¿Ah? La autoridad no se tiene, no se ejerce porque tú eres el ungido de Dios y entonces tú demandes que la gente te respete porque tú eres el ungido. Eso no es así, hermano. Mire, si estás en santidad, si estás respaldado realmente por la unción, vamos a ver realmente si la unción, que es el Espíritu Santo de Dios en ti, si la santidad, la vida que tú estás llevando. Decimos que somos santos, pero somos unos tremendos corruptos. ¿Ah? Vamos picando como los turpiales, como los colibríes. Vamos brincando de flor en flor. Y hemos escuchado de cada pastor y cada bicho raro en la iglesia, que no se le puede decir de otra cosa, que han preñado hasta varias hermanas de una iglesia. Bendito sea Cristo. ¿Quién es ese hombre de autoridad? Ninguna. La santidad en él no está. La unción de Dios en él no está. Eso es un sinvergüenza que hay que desenmascararlo. Y si me lo ponen al frente le digo, tú eres un corrupto, un hijo del diablo, tú no puedes ser hijo de Dios. Definitivamente. Vamos a ver lo que es la autoridad delegada. Potestad o facultad dada por Dios. Delegada, ¿verdad? Dada por Dios en el llamamiento y en la unción dada a un creyente para gobernar en asuntos espirituales de su pueblo. Aleluya. Y vamos a entender que esto de gobernar aquí no es lo que muchos suponen dentro de la iglesia, porque el gobierno en la iglesia es diferente al gobierno en el mundo. Amén. El gobierno en la iglesia es prestar un servicio, es servir a los santos. No es servirse de los santos. No, Señor. Es servir a los santos. Bien, eso es la autoridad delegada. Jesucristo nos dijo a nosotros allá antes de su partida
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, mijo. Pero él, antes de irse, dijo algo muy importante cuando habló de esto de la potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ide. Cuando él dice allí, por tanto ide, lo que está diciendo, les delego esa autoridad, esa potestad que yo tengo para que ustedes vayan a todo el mundo. Así que no es que nosotros seamos algo por nosotros mismos. Eso depende de Él. Depende de Él. Amén. Punto. No es otra cosa. Bueno, somos una iglesia bajo autoridad. Amén. Somos una iglesia bajo autoridad. Algo que debemos entender aquí es que nosotros como iglesia estamos comprometida con Jesucristo. Amén. Como iglesia estamos comprometida con Jesucristo. Carmen, con respeto, no lo vayas a tomar a mano. Yo estuve en Brasil, viví un año allá, estudié en un instituto bíblico, estuve un año estudiando allá y me gradué como misionero evangelista. En la escuela, en el instituto bíblico, había una chica muy linda. Y bueno, nos íbamos a casar. Ya faltaba un mes para la boda. Y yo fui a visitarla un día a su casa, pero ella no estaba. Su mamá me dijo, debe estar en el parquecito. Así que yo bajo al parquecito y cuando encuentro a mi prometida, ay, hermano, en el parquecito la tenían abracada, hermano. Imagínense cómo se sentiría Jesucristo de nosotros, su iglesia, si nos ve abracados con otro. Eso está pasando. Hay mucha gente en la iglesia del Señor que está abracada con el diablo, hermano. Está abracada con el diablo. Allá lo encontré, mire, hermano. Y me dice ella, ay, no vaya a pensar mal. No es lo que no es lo que a usted le parece. Lo que pasa es que nosotros fuimos novios antes de usted y nos estamos despidiendo. Y yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa, no se despidan ustedes, que quien se despide soy yo. Se acabó el asunto. Faltaba un mes para la boda. Imagínese a Jesucristo, hermano, que Él quiera tener con nosotros un momento en el noviazgo, porque en este momento estamos viviendo un noviazgo con Cristo. Somos su novia. Él pretende llevarnos al altar cuando estemos en los cielos y vamos a tener una boda con Cristo. Y que Él nos vea abracada con el negrito. Y eso pasa. Bien, hablando de esta iglesia comprometida con Cristo, si en realidad somos esa iglesia su novia, vamos a hablar de algunas cosas. Esta es una comunidad que está formada por hombres y mujeres que han hecho un pacto con Cristo. Yo no sé usted, pero cuando yo tenía 20 años, que le dije, sí Señor, yo hice un pacto con Él y Él hizo un pacto conmigo. Tú ahora eres mío. Y Él me marcó. Amén. Y Él me selló como su propiedad. Mire, y esto no es que yo soy de Cristo, pero también soy del otro, del negrito. No, Señor, no funciona así. Aleluya. O soy de Cristo o no soy un carrizo nada de Él. Así es. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ok. Entonces, nosotros hicimos o entramos en un pacto. No como ese pacto que están haciendo por ahí muchos sinvergüenzas, de los que hay tantos hoy en día en la iglesia. Vamos a hacer un pacto, venga, dame el carro, saca la cartera, y cuánto tenés ahí, la chequera, mijo, a hacer un cheque sin fondo. Así. Esos no son los pactos
Esos no son los pactos. Este es otro pacto. Un pacto de compromiso. Un pacto de compromiso con Cristo. Amén. Bien. Entonces, estamos claros hasta aquí. Estamos bajo su autoridad, y esto es lo que tiene que ver con ese pacto o ese compromiso que nosotros hicimos con Cristo. Estamos bajo su autoridad. No es como yo quiera, no es como a mí me parezca, es como a Él le dé la gana, y discúlpenme la palabra, la expresión, es como Él quiera. Amén. Entonces, tenemos una iglesia llena de gente que no conoce a Cristo, que es su novio, pero novio por internet. Ahora eso se usa. Ahora se usa novio por internet, a distancia. Ahora se usa así, bueno, gloria al Señor, amén. A veces funciona, otras veces no. Yo conocí a uno que se hizo novio de una chica por internet, y la chica empezó a mandarle fotos, y qué belleza de muchacha. Y fotos de así, fotos asadas, y bueno, ay, mi hijo, mira, tengo un problemita, y empieza a chuparle plata, pana. Y a chuparle plata, y a chuparle plata. Y resulta que cuando van a ver la chica, es una tremenda vieja sinvergüenza, estafadora, pana. ¡Aleluya! Pero con Cristo no es así. Así es. Con Cristo no tenemos nosotros un noviazgo por internet. ¿Por qué? Porque nosotros y Cristo somos una sola cosa. Nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros. Si le vamos a pegar cuernos a Cristo, olvídense que Él se va a dar cuenta. Él va a estar siempre allí. Disculpen lo de la palabra cuerno, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? En esencia, nuestro compromiso consiste en unirnos a Cristo para seguirle hasta el fin. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo anhelo el día glorioso cuando el Señor me llame a su presencia. Yo canté para iniciar este taller una canción muy linda que se llama El Rey ya viene. Algunos de ustedes no la escucharon porque no habían llegado, y eso hay que corregirlo. Y voy a aprovechar la cuñita. Hay que cambiar esa cultura. Nosotros no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, entre nosotros debe haber puntualidad. Hay que aprender esto, hermano. Y se perdieron una buena parte muy linda de este taller porque llegaron tarde. A las 3 de la mañana yo estaba despierto, ansioso, deseando estar aquí. Padre, hoy es un día glorioso, Señor. Yo anhelaba tanto este momento, hermano. Estar con ustedes, compartiendo con el Señor estas cosas lindas. Aleluya. Bueno, seguimos adelante. Vamos a abrir en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Y vamos a ver aquí que esta es una comunidad que está sujeta a Cristo. Y aquí voy a explicar esto otra vez. Sujeta a Cristo significa que, para yo no caerme, hermano Luis, hágame el favor para que salga aquí en el video con este siervo. Ven acá, mi hermano. Imagínese usted lo que nosotros somos con Cristo. Me duelen las piernas. Hermano Luis, ayúdeme ahí hasta allá. Gracias. Gracias, mi hermano. Amén. Sujetarse a Cristo es esto que acabamos de hacer. Es abrazarnos con Él. Es ayudarnos con su fuerza, con su poder, para que Él me lleve, para que Él me ayude a llegar a la meta. Si yo me voy solo, me caigo. Así es. Entonces necesito sujetarme a Él. Bien. A Cristo. Bueno, al hermano Luis también, si fuera el caso aquí de lo que hicimos ahorita, ¿no? Pero en el sentido espiritual, que es lo que estamos hablando, sobre la autoridad, que depende o tiene su base en la palabra de Dios, esto es esencial, que nosotros conozcamos, que sepamos. Vamos a leer entonces en Efesios 1, versículos 22 y 23. Dice:
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren, aquí vamos a ver esto rapidito. Jesús todo lo llena en todo, ¿verdad? Amén. Imagínense, ¿qué puede escapar de la presencia del Señor? Él está en todo. Él lo llena todo. ¿Y sabe lo que dice aquí el Señor? Él lo llena todo, pero nosotros lo llenamos a Él. Nosotros lo llenamos a Él, imagínense. Nosotros llenamos al que todo lo llena en todo. Y no nos hemos dado cuenta lo que significamos realmente para el Señor. Miren, en el capítulo 5, el versículo 23 también dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es su Salvador. No fue solamente en la cruz del Calvario. Él sigue siendo nuestro Salvador en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre muchos, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo tenga la preeminencia. Y nosotros, yo no sé qué clase de cristianismo estamos llevando, pero creo que hay que corregirlo. Hay que cambiar algunas cosas. Voy a seguir adelante para poder llegar a unos puntos que son resaltantes antes que se nos acabe el tiempo, que ya queda poco. Y todavía tenemos una parte importante que recorrer, así que voy a saltar algunas cosas aquí. Bueno, todo es interesante, pero el tiempo, hermanos, a veces no da para cubrirlo todo. Bueno, vamos a mirar entonces, voy a pasar aquí, la iglesia que está unida por coyunturas. Ya explicamos que esas coyunturas tienen que ver muchas veces con el trabajo que nosotros los ministros tenemos, que somos como columnas sobre las cuales se sujetan las paredes, las piedras vivas. Y esas columnas, que son los ministerios, son coyunturas que ayudan mutuamente a todos a crecer, a edificarnos, que esa es la idea. Hay columnas que en vez de edificar lo que hacen es destruir, porque no están en el fundamento, en la piedra angular. No están en la piedra angular. Amén. Están así como al borde de un precipicio y bueno, una agüita se caen y con ellos se caen las paredes. Pero así no es la cosa. Cada miembro está unido y sujeto al cuerpo de Cristo para lo siguiente. Así que todo el cuerpo queda unido entre sí por todas las coyunturas. Si esta mano, empezando por la falangeta, que son las puntas de los dedos, no tuviera esta coyuntura aquí entre falange, falangina y falangeta, si no hubiera esta coyuntura, esta falangeta no pudiera estar unida a la falangina, no pudiera estar unida y no pudiera tener movimientos, no pudiera, y mucho menos los brazos. Entonces, estas coyunturas nos ayudan a que todos podamos funcionar perfectamente. Amén. Bien. Cuando nosotros estamos sujetos, unidos al cuerpo de Cristo, ¿qué hay? Debería haber nutrición entre nosotros, protección, formación, integración en el cuerpo. Debería haber esto. Y voy a concluir con esto porque vamos a ver un poquito de lo que son las leyes, porque si no, no nos va a dar tiempo. Son las 3:30 ya, ¿verdad? Esta parte, que es muy importante. Esta parte, ustedes van a tener las guías, el libro, ustedes lo van a poder estudiar, espero que lo hagan, espero que no lo dejen pasar allí y se olvidó de eso, no, es para que usted lo estudie, porque aquí no podemos cubrirlo todo. Pero miren, en cuanto a la autoridad espiritual, entienda esto, no es impuesta,
no se impone, la autoridad no se impone. Usted me obedece porque yo soy su pastor. Eso no funciona así. Realmente, según lo que ya hemos venido analizando, la autoridad no se ejerce impuesta. La autoridad se reconoce. Amén. Se reconoce por su santidad, se reconoce por su unción, se reconoce por la propiedad que tiene para hacer las cosas que hace en el Señor. Amén. Amén. La autoridad no es un derecho cuyo reconocimiento debemos exigirle a los demás. No, no se puede imponer a nadie. Como es una autoridad delegada por Dios, debe reflejar el carácter de la autoridad divina. Si no, no es de Dios. Dios no quiere gobernar sobre ninguno que no quiera ser gobernado. Así es. Hay gente en la iglesia que yo no sé si son ovejas o si son cabritos. Hay gente en la iglesia que son cabras. Hay gente que no quieren. Cuando hablo de gobernar, cuando hablo de dirigir, de ayudar, de nutrir, de fortalecer a una persona, que es lo que hacen las coyunturas, y cuando hablamos de gobernar, entiéndase definitivamente que no hablamos del gobierno terrenal o carnal, hablamos de lo espiritual, amén. Entonces, una persona que no quiera ser gobernada, o vamos a decir, que no quiera ser ayudada, fortalecida, nutrida por un líder, entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar, dirigir, fortalecer a esa persona? Así es. Dios no lo hace y lo voy a hacer yo. Así es. Si Dios no lo hace, porque Dios siempre ha respetado el libre albedrío de los hombres. Siempre ha respetado el libre albedrío. Tú haces lo que te dé la gana, pero si haces las cosas como yo te digo, te irá bien. Aleluya. Punto. Entonces concluimos esta parte para que analicemos. No es suficiente este tiempo para cubrir todo eso. Hablamos de explicar un poco sobre la ética ministerial, pero les pido un compromiso de parte del Señor. Usted dígale al Señor: yo me comprometo contigo, Señor, que voy a tomar esos libros, los voy a estudiar minuciosamente. Usted se compromete con el Señor aquí, que va a aprender de todo lo que está allí. No podemos cubrirlo todo en este tiempo, en realidad no podemos. Así que el resto del tiempo que tenemos, aunque ya esta era la conclusión de esta parte, todavía viene una parte que habla sobre la autoridad del mundo, las autoridades establecidas para regir al mundo, ¿verdad? Y se nos ordena en Romanos 13 que nos sujetemos también a ellas. Y termino pues con esta parte diciéndoles que Pablo, por ejemplo, si él no se sujeta a las autoridades del Imperio Romano y se queda en las manos de los escribas y los fariseos, de los sacerdotes, de los judíos de su tiempo, ¿saben qué hubieran hecho con él? Lo hubieran acabado, lo hubieran destruido rapidito. Él prefirió apelar a César. Él prefirió más bien sujetarse a las autoridades superiores. Y muchas veces nosotros debemos entender esto. ¿Por qué creen que están los semáforos en las carreteras? ¿Por qué creen que están los policías rodando por allí en las motos y en las patrullas? Para proteger a la población, se supone que es para protegerlas, porque ahora lamentablemente pues, hay un mundo bizarro que se ha metido entre este otro mundo, y hay muchas cosas que han cambiado. Ahora uno no sabe si tener más temor o cuidado de los malandros y delincuentes o de algunos policías. Pero no vamos a decir que todos los policías, por lo menos aquí tenemos a un policía que es justo, es un hombre de Dios. Amén. Pero bueno, pero ellos están para sujetarnos, para que nos brinden a nosotros protección, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas más que usted va a aprender cuando estudie esto. No vamos a tocarlo ahora, no vamos a tocarlo de la ética porque no nos da tiempo. Pero hay algunos artículos de
de la Constitución, del Código Orgánico Procesal Penal, de algunos artículos que debemos conocer. Amén. Aquí en la guía usted tiene un anteproyecto que está engavetado en la Asamblea Nacional, de las cuales se han tomado algunos puntos, y le explico. Antes, con la credencial del ministro de Culto, usted iba con los otros requisitos al Ministerio de Justicia y Culto y registraba la iglesia. Eso lo cambiaron, ya no se puede. Ahora tiene que tener una credencial emitida por una universidad debidamente registrada en el Ministerio de Educación. Lamentablemente, nosotros ayudamos a muchas iglesias. Hasta hace 2 o 3 años atrás, yo le di un taller como este parecido a la iglesia Luz para las Naciones, el hermano Bocou, allá 26 ministros, y ellos con la credencial, eso fue hace 5 años, ellos con las credenciales de ministro de culto fueron y registraron 26 iglesias, pero ahora eso lo cambiaron, pues esta gente cambia las leyes como quieren y cuando quieren. Entonces, bueno, ¿quién se mete con ellos, pues? Bien, hay un anteproyecto, de aquí tomaron algo que yo considero que es bueno, es necesario. Yo creo que el ministro de Dios, para ser reconocido realmente, debe ser un hombre preparado. Amén. Nadie puede ejercer medicina como médico, como cirujano, o abogacía, o cualquier profesión, si no va a la universidad y se gradúa y ejerce su carrera. Así es. Ah, pero pastor sí. Profeta sí, con 4 locuras que se le ocurre decir, ya ese es profeta. No, señor, hay que prepararse. Hay que prepararse. Y esto está bien que lo hayan tomado de este anteproyecto, que usted lo va a tener, lo va a estudiar, lo va a ver. Esto está bueno, que hayan tomado ese punto de allí y lo hayan aplicado. Ahora el Ministerio de Justicia y Culto necesariamente exige, requiere de una persona que va a registrar la iglesia, que sea egresado de una universidad teológica. Mire, yo trabajé con Centesum, con el pastor Carlos Valero, dando estos talleres. Hermano Carlos de allá de San Juan de los Morros, en Aragua. En Aragua, ¿no? Sí. Y él está asociado con la Universidad UPEL, Universidad Pedagógica Experimental de Libertador. Tampoco le aceptan las credenciales de ellos. Eso cambió. Bueno, vamos a conocer aquí una serie de cosas que ojalá y las practiquen, hermanos, para que nos veamos obligados. Porque nosotros no somos menos que un médico, no somos menos que un abogado, no somos menos que un arquitecto. Nosotros somos gente importante y que debemos capacitarnos bien. Amén. Bien. Entonces hay una serie de cosas que usted va a mirar allí en ese anteproyecto. Eso no es algo que ya esté aprobado, pero están tomando algunos puntos de allí buenos. Y bien, vamos a mirar algunas cosas aquí bien importantes, son elementales, y el resto del tiempo que nos queda vamos a utilizarlo para esto. Ya es poco. No debe pasar uno el tiempo. Y voy a darle corrido, mi hermano. Yo sé que vamos a hacer una pausita, pero olvídese de la pausa. Cuando terminemos, se levanta. Si quiere, se levanta un momentico y estira los brazos. Aleluya. Ok, puede sentarse otra vez. Bien, vamos a mirar aquí un artículo que de esto yo considero depende mucho de lo que está ocurriendo en el mundo. Que hemos dejado el compromiso, la responsabilidad de la educación de nuestros hijos en manos de extraños. Estamos dejando que sea el gobierno, el Estado, quien eduque a nuestros hijos. Y de allí depende lo que está sucediendo en el mundo con la delincuencia, con los asesinatos, con tanta cosa malvada que usted pueda imaginarse. Vamos a leer este artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación. Dice: las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad, escúchelo, en la orientación y formación en principios, valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas.
Ahí hay redundancia, pero bueno, así lo escribieron. Para cultivar respeto, amor, honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación. Las familias, la escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables. Corresponsables. Amén. En el proceso de educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes. Pero sobre quien recae directamente y con más fuerza este compromiso es con la familia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Anda, vete para la escuela, muchachos, ya, ¿hasta cuándo vas a estar aquí? Y llegan de la escuela, anda, vete para la calle. A ver qué aprendes allá con nosotros malandros. Así están las cosas. Entonces, es bien interesante que esto es un artículo que nosotros tenemos en la Ley Orgánica de Educación, pero que lamentablemente yo no sé por qué los padres prefieren delegar a extraños la educación de sus hijos para que les enseñen, mira, tú ahora puedes decidir si eres hombre o mujercita. Y hay escuelas que los visten con ropitas de mujercita y lo ponen en un espejo para que se mire, ¿cómo te gusta más? ¿Así o así? Y hay maestros y profesores. ¿Saben qué está pasando, verdad? Y nosotros en la casa, bueno, si él decide ser mujercita, bueno, ya, homosexual. Los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Pero estamos delegándole la responsabilidad de la educación de ellos a nuestros hijos. Vamos adelante al 19, artículo 19 de este mismo Código de Educación, la Ley Orgánica de Educación. El artículo 19 dice, el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Bueno, yo no sé dónde, pero en Venezuela tenemos que pelear por eso. Pero eso está escrito. Es una ley. Y esa ley nos pertenece. ¿Ok? Nosotros necesitamos que se nos respete nuestros derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público en conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. Es una ley que está allí y es bueno que nosotros lo conozcamos. Eso está allí. Hay una serie de artículos que no tengo resaltados, que no es que no tengan importancia, sí la tienen, pero usted los va a estudiar, ¿verdad que sí? Amén. Sí, los va a estudiar. Y es bueno que conozcamos de esta cosa. Vamos al 45. Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, y preste atención a esto, porque es bueno que nosotros lo sepamos, porque diariamente nos vemos en la calle que estas cosas están sucediendo. Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aún en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzosa o forzada de personas. Pero bueno, eso aquí en Venezuela no está sucediendo, gracias a Dios. Eso es allá con Hamas, allá en la Franja de Gaza y allá en Libia, en el Líbano. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Tremendo, ¿no? Y es bueno, los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices o encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley. Es bueno que nosotros conozcamos esto. Uno le llega un policía, no, pero a mí me mandó el sargento, me mandó el comandante.
Que bueno, no, pero es que, un momentico, tú no tienes la obligación de obedecer a ese comandante porque él está violando la Constitución, está violando las leyes. Y tú no puedes hacer eso, tú eres culpable. Bien, hay algo aquí bien interesante. Hoy en día, con esto del apostolado que ha surgido hoy, he conocido de apóstoles que como ellos son los que ponen el fundamento, entonces ellos están poniendo su fundamento en la iglesia, no el que fue puesto ya y que está en las escrituras, sino otro. Entonces ellos dicen, miren, aquí desde ahora no hace falta el matrimonio civil. Usted no tiene que firmar ningún contrato de matrimonio con las autoridades civiles. Usted venga para acá, yo le echo la bendición, está casado, vaya a la cama y haga lo que tenga que hacer. Así es. Pero vamos a ver qué dice la ley, porque la Biblia nos ordena que nos sujetemos a las autoridades superiores. El artículo 44 dice, el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer, no entre dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer, o mujer con mujer, hombre y mujer. Aquí no existe otro tipo de matrimonio. La ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela, sino el que se reglamenta por el presente título, siendo el único que producirá efectos legales tanto respecto de las personas como respecto de sus bienes. Amén. Ahora, después de celebrado el matrimonio con arreglo a las disposiciones de este título, podrán los contrayentes, según sus dictámenes de su conciencia, cumplir con los ritos de la religión que profesen, pero este acto no podrá efectuarse sin que el ministro de culto o al que debe presenciarlo le sea presentada la certificación de haberse celebrado el matrimonio conforme a lo dispuesto en este. No hay tal cosa como que yo soy apóstol y el pastor que se ponga a casar a alguien sin tener un título o un acta de matrimonio civil está incurriendo en falta de la ley. A él le toca responder ante las leyes sobre esto que está haciendo. Están en fornicación. Se van para el infierno. Dice la Biblia. Son fornicadores, los adúlteros. Amén. Bien, seguimos adelante. Esto es interesante, ¿verdad? Y hay muchas cosas, me gustaría pero bueno, el tiempo no alcanza, pero gracias a Dios queda el material que usted lo va a estudiar. Se lo vamos a hacer llegar por WhatsApp o por correo, no sé lo que usted registró allá. Vamos al 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos. Bueno, yo no sé dónde será eso. Yo no sé dónde será eso, pero bueno, aquí en Venezuela sí. Aquí en Venezuela sí. Dice que tenemos derecho legal de expresar nuestros pensamientos. Pero no hable de Maduro, porque si habla de Maduro está frito. A ver, dice que puede expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Esa es ley de Venezuela. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. Vamos a suponer que usted se va a una radio y comienza a decir públicamente truhanerías contra el apóstol Luis, diciendo que el apóstol Luis es esto o aquello, y comienza a injuriarlo y a denigrar su persona y todo eso. Usted es responsable de que él le meta una demanda por difamación. Así es. Usted puede decirlo, claro,
pero él se la va a cobrar y punto. Amén. Bien. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Y en esto, hermanos, miren, ¿cuántos cristianos fallan en esto? Y hablan mal de los testigos de Jehová, y hablan mal de los católicos, y hablan mal de los mormones, y hablan mal de todo el mundo. Hermano, eso es peligroso. Vamos adelante para que vean lo que dice la palabra, la ley en relación con esto. El 59. El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza asimismo la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. Amén. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. Amén. Sí es. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos. Miren, hermanos, hay escuelas que obligado usted tiene que practicar las costumbres de la fe religiosa que ríen en esa escuela. Una escuela de monjas y de sacerdotes. Y obligado. De vestir los hijos en Halloween. Por eso es que es importante lo que usted decía, que tenemos que prepararnos. Amén. El conocimiento de la ley no nos obliga a Así es. las prácticas. Hermanos, miren, en ninguna escuela pueden obligar a su hijo a que practique una fe religiosa que no esté acorde con la de sus padres. A la de su hogar. La de su hogar. Así que allí en el hogar está el principio de muchas de estas cosas de las que estamos hablando. De esto depende mucho lo que está pasando en el mundo. Pastor, una pregunta. Diga, mi hermana. Hay esas instituciones como las iglesias sanas, ¿verdad? Dicen que esas son las normas dentro de la institución y que para que se inscribe a un niño cristiano si tiene esa creencia. Ellos Sí. tienen esa... Pero eso es incorrecto porque, miren, ellos tienen que obedecer las leyes y ellos no pueden discriminar a nadie en sus instituciones por la fe religiosa que tengan. Exacto, lo que pasa es que ellos dicen, ¿verdad? Que si nosotros somos cristianos, no tenemos por qué inscribir a nuestros hijos en esa iglesia, en esos colegios. Ellos no pueden prohibir a nadie que lo haga. No pueden prohibir a nadie que lo haga. Amén. Y esto es bueno conocerlo. Es un derecho a la educación. Bueno, seguimos adelante, mis hermanos. Ya vamos a concluir. Hay algo por aquí en el Código Penal. En el Código Penal, preste mucha atención. No les importa si nos pasamos unos 10 minuticos más. ¿Qué dijo miedo? Artículo 168 del Código Penal. Préstele atención. Que vamos a darle rapidito a esto, que esto es fácil de entenderlo. El que por ofender algún culto lícitamente establecido o que se establezca en la República impida o perturbe el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas será castigado con arresto de 5 hasta 45 días. Y si el hecho fuere acompañado de amenazas, violencias, ultrajes o demostraciones de desprecio, el arresto será por tiempo de 45 días a 15 meses. Yo no sé cuántos de ustedes habrán visto evangelistas que se refieren a la Iglesia Católica o que se refieren a los mormones. Incluso hoy en día es peligroso hablar de los paleros, de los babalaos, porque ellos también son ahora reconocidos como culto en Venezuela. ¿Ah? Y si nosotros comenzamos públicamente a injuriarlos, a decir cosas contra ellos, y ellos se dan cuenta y nos denuncian, ¡vamos presos!
¿Lo sabía usted? Tiene su derecho también. Tiene su derecho. Una vez en Miami se iba a celebrar un congreso de brujos. Preste atención. En Miami se iba a celebrar hace algunos años atrás un congreso de brujos. Se unieron las confraternidades de pastores y se reunieron para a protestar y hacer todo el esfuerzo posible para impedir que se celebre el congreso de brujos. Resulta que los brujos en Estados Unidos tienen derecho legal como religión para hacer sus congresos. Como aquí, ahora, los paleros, los babalaos, los espiritistas, en fin. Ese es su culto, pues. Esa es su fe religiosa. Entonces, alguien se levantó de entre los pastores y les dijo a ellos lo siguiente. Hermanos, consideremos bien lo que vamos a decidir. Porque si nosotros hoy nos levantamos contra ellos que tienen derecho legal por la ley para que no hagan su congreso de brujos, cuando nosotros querramos hacer nuestro congreso, ellos tienen igualmente el derecho para protestar e impedir que nosotros hagamos un congreso de evangélicos. Hermano, entonces esto nosotros tenemos que considerarlo a conciencia. Porque el mismo derecho ante la ley que tenemos nosotros, lo tienen los sacerdotes católicos, lo tienen los ministros católicos, lo tienen los ministros mormones, los de los testigos de Jehová, de todo culto legalmente establecido en Venezuela. Amén. Y hoy en día esas leyes de instigación al odio son peligrosas y son fuertes. Sí. Amén. Miren, hermano. Vamos a seguir con esto. Dice, será castigado con arresto de 5 hasta 45 días si fuere acompañado de enseñanzas, violencias, ultrajes o demostraciones de desprecio, y el arresto será por tiempo de 45 días a 15 meses. Cárcel. ¿Ven? 169. El que por hostilidad contra algún culto establecido o que se establezca en la República vilipendie a la persona que lo profese, será castigado por acusación de la parte agraviada con prisión de 1 hasta 6 meses. Usted no lo sabía, ¿no? Tome nota. El 170, eso es vilipendio. El que por desprecio a un culto establecido o que se establezca en la República destruya, maltrate o desperfeccione de cualquier manera en un lugar público las cosas destinadas a dicho culto, y también el que violente o vilipendie a alguno de sus ministros, será castigado con prisión de 45 días a 15 meses. Si se trata de otro delito cometido contra el ministro de algún culto en ejercicio de sus funciones o a causa de estas, la pena fijada a dicho delito se aumentará en una 1/6 parte. ¡Ay, Dios mío! ¿Ah? Esto es tremendo. Aquí hay algo bien interesante. Vamos a mirarlo y vamos a concluir con una ley que va a aparecer en la credencial que usted va a recibir. ¿Okay? Pero esta ley sobre la confidencialidad del ministro de culto. ¿Sabía usted que el mismo derecho que tienen los sacerdotes católicos a reservarse el secreto de confesión lo tenemos nosotros? Viene un hermano, pastor, necesito hablar con usted porque tengo una situación difícil. Mire, me pasó esto o aquello. Usted tiene imaginación, imagíneselo. Yo le quiero pedir un consejo y tal. Resulta que el hermanito, bueno, tenía una necesidad, cogió y se metió y robó, lo que sea que pasó, pues. Viene la 6CPC, hermana María, hermano apóstol, ven acá, vamos. ¿Qué fue lo que le dijo el hermanito esto? Pues lo vamos a llevar preso. El hermano me lo dijo en secreto de confesión. Yo no puedo divulgar lo que él me dijo. A menos, para simplificar, porque puedo leer todo eso. A menos que
Amén. Los dos me lo tengo que llevar preso porque usted no me está diciendo. Tiene que ser agarrado en fragancia. Miren, la hermana es una comisario de la 6CPC y bueno, ella sabe de lo que estamos hablando. El asunto es lo siguiente. Y armada. Bueno, también. Nosotros también estamos armados, no jueguen. Gloria al Señor. Miren, hermanos, el asunto es lo siguiente. Pero si ese secreto de confesión pone en peligro la vida de personas, por ejemplo, que esta persona le está confesando al pastor una situación de que no se puede resistir y que tiene el deseo de violar a un niño discapacitado o a una niña, y entonces viene la autoridad y le dice, él tiene que decidir entre entregarlo o no entregarlo, porque allí tiene que decidir qué es más importante. Si el secreto de confesión de esta persona o el daño que le puede hacer a terceros. Y se está haciendo partícipe de ese delito. Y se hace partícipe. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos derecho legal como ministros de culto, al estar debidamente acreditados, de guardar un secreto si esto no afecta a terceros. Así es. Cuando puedan ser afectados, puedan ir en contra de su vida, etcétera, etcétera. No vamos a leer el artículo, usted lo va a leer. Este es la confidencialidad del ministro de culto. Y usted debe saber que usted tiene derecho. Así como con una credencial de ministro de culto, usted tiene tanto derecho que un sacerdote católico para entrar a un hospital, Amén. para entrar a un presidio, Así es. para atender a una persona que lo necesita. Yo una vez vi que a mí no me dejaron entrar a un hospital y andaba vestido normal, pues. Pero al sacerdote católico con su sotana, su cosa, padre, écheme la bendición, padre. Pase, padre, pase. Yo le dije, bueno, ¿qué es esta broma que es, chico? ¿Por qué al sacerdote católico lo dejan entrar y a mí no, si yo soy un sacerdote de Dios también? ¿O no soy un sacerdote de Dios? Hermanos, si nosotros conocemos la ley, le vamos a decir al portero eso, mira, porterito, no, yo sé que ustedes no lo van a hacer. Ustedes no le van a decir así. Pero si usted conoce la ley, un momentico, o me dejas de entrar, porque yo tengo derecho legal para entrar, o te voy a denunciar. Porque así, como entra el sacerdote católico, nosotros también somos sacerdotes cristianos y tenemos el mismo derecho. Amén. Pero Bien. es importante conocer nuestros deberes y nuestros derechos. Por eso es importante. Yo conozco cristianos que dicen, no, pero lo que pasa es que a mí me capacita Dios. Y A mí me capacita Dios, sí, cómo no. Nosotros como seres humanos tenemos que capacitar, porque nosotros no vivimos en el cielo, vivimos en la tierra. Así es. Y ahí, Tenemos una investidura celestial. Sí, es verdad. Vivimos en la tierra, no vivimos en el cielo. y tenemos que sujetarnos a las autoridades de la tierra, porque Dios lo ordena. Dios dice en el capítulo 13 de la carta a los romanos, sujétese o sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Y dice, añade, que lleva la espada para castigar al malo. A mí me llegó una vez un funcionario de la policía, que lo expulsaron de la iglesia a la que él asistía, porque en comisión a él le tocó, junto con otros compañeros, batirse a balas con unos delincuentes, pues. Y en el intercambio de disparos, él mató varios de los delincuentes. Y él, inclusive, llorando, me decía, hermano, tengo un remordimiento de conciencia, porque... Y el pastor me dijo que no, que yo era un asesino, que yo no podía estar en la iglesia. Y le dije, mire quién fue ese pastor sinvergüenza, desgraciado, ignorante. Discúlpame, déjame terminar el tema aquí. Y yo le dije, mire hermano, usted no es ningún asesino. Usted no ha matado a nadie. Lo mató la ley, lo mató la justicia. Porque a usted le dio Dios la espada, que en este caso es su pistola, para castigar al malo. Y él, en ejercicio de sus funciones, no personalmente, en ejercicio de sus funciones como policía, tuvo que batirse con los delincuentes y bueno, a ellos les tocó la peor parte. Él no es culpable.
Defensa propia. Eso fue, y no tanto defensa propia, sino Y la vida de tercero. Y en el ejercicio de su función. En el ejercicio. Ahora, si él está personalmente con la pistola de reglamento y entonces alguien le dice, mira que tu mamá sí me gusta, y entonces ¡pa! Y lo mata. Ya, tú eres un asesino. Eso es otra cosa. Amén. ¿Me entienden? Me explico. Una vez un padre, Diga, mi hermana. una vez me preso un señor que abusó de sus 3 hijas. Abusó de sus 3 hijas porque esas hijas eran de él y la primera participación que iban a tener con un hombre era con él. Y yo me lo llevé preso y bueno, yo me lo quería comer en coco. Y fui señalada por varios pastores y evangélicos, no, porque ella no merece ser pastora, porque metió preso ese señor, ella tiene que perdonarlo. Es que yo lo perdono. Yo no soy nadie para no negarle el perdón, pero tiene que ser arrestado. Tiene que ser y pagar su delito. Yo te perdono, pero tienes que... No, mi hermano, eso se llama incesto. Eso se llama incesto y eso es prohibido en todo sentido. Bueno, mis hermanos, muy interesante hasta aquí. Hay muchas cosas más que pudiéramos tocar en este taller. Hay Mucho para enseñar. mucho material. Gracias a Dios que hemos podido escribir todo esto, plasmar en los libros todas estas cosas, porque y más cuando nosotros tenemos ese don de Dios, esa gracia de Dios, que cuando tomamos un micrófono hay una inspiración que nos hace fluir y nos hace ahondar y abundar en las cosas. Eso es algo que no lo podemos impedir muchas veces. Tenemos que tener control sobre eso, sí, porque el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Amén. Amén, eso lo dice la palabra. Pero muchas veces hay cosas que en realidad hay que darle rienda suelta. A veces hay que darle rienda suelta, hay que dejarlas fluir como el espíritu quiere llevarlas. Porque Él está hablando, Él está tocando a alguien. Igual como cuando el pastor le dice a la mujer, no me vayas a denunciar, y la mujer con todos los ojos morados Sí. como un mapacho. Yo me llevo preso al pastor y me llevo preso. Claro que sí, mi hermana. Miren, nosotros, Tienes que perdonarlo, ajá. sí, se le perdona, pero igual va preso. Un delito. Mire, una hermanita que se graduó escúcheme hermano, que ya vamos a concluir, si ya nos vamos. Una hermanita, no voy a decir el nombre por respeto a ella, ella estudió con nosotros en la Escuela de Alto Nivel Teológico, allá en Vino Nuevo. Y la hermanita, con su esposo, lamentablemente no entendió que el amor, es cierto que el amor es sufrido, pero no a ese extremo. Pero no a ese extremo, ¿no? Dice que el amor no deja de ser, pero un momentico. Vamos a ver cuál amor es el que dice. Porque yo entiendo que estamos hablando del amor de Dios en nosotros. Y yo sé que Dios perdona, ¿cómo no? Pero Dios también castiga, ¿o no? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por favor. Esta hermanita tenía ese problema que acaba de presentar nuestra hermana María. Tenía ese problema y el hombre le daba y la ponía morada. Ay, no, qué pobrecito, que no, que yo no lo voy a... ¿Y sabe qué pasó? De tanto golpe que le dio, que la dejó ciega de los 2 ojos, de la golpiza que le dio. Y quedó ciega de por vida. Y después que la dejó ciega de por vida, no lo denunció. Y se fue y la dejó botada para ñapa. Mi hermano, si ella hubiera escuchado el consejo a tiempo y lo hubiera denunciado y lo meten preso, ella estaría viendo con sus ojitos bien lindos, viendo todo en la vida. Eso se llama masoquismo. Eso se llama masoquismo. Amén, mi hermana. Así es. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este tiempo glorioso que nos has permitido tener a los hermanos juntos en armonía, compartiendo de las cosas del reino de los cielos, por este taller que hemos recibido, Señor. A ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra y la alabanza, a ti pertenecen y a nadie más, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, ahora nos vamos a ir a nuestros hogares. Te pedimos que nos lleves con paz, con seguridad, en el nombre de Jesús.